Hemos leído tu palabra, Espíritu Santo de Dios, que la inspiraste como leemos en la misma Biblia. Respecto a ella, entonces, pedimos que su letra y principios, que será vertida mediante la exposición de esta tarde-noche, encuentre cabida en el corazón de cada uno de nosotros. En el caso de tu servidor, que tenga claridad respecto a tu palabra y que el mensaje que se ha de dar refleje, Señor, precisamente la letra y principios del texto que hemos leído. A tu pueblo, a tu iglesia presente, también la sensibilidad suficientes y el abrir su entendimiento, como se dice y se escribió de Lidia en Hechos capítulo 16, para que todos, expositor e iglesia presente, salgamos edificados, Señor, en la perspectiva de renovar siempre nuestro compromiso de pacto para contigo y que tú conozcas, Señor, que nuestro corazón responde positivamente a tu santa palabra. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Como siempre, hermanos, cada ocasión que tengo la oportunidad de predicar, en este caso en Betel, siempre iniciamos con algunas palabras preliminares. En primer lugar, pues hacer mención, hermanos, de que pues me da gusto estar aquí en Betel. Desear de todo corazón que el Señor les bendiga, los proteja, conserve sus vidas en toda la integridad de la misma para que sigan adelante en el camino. Particularmente el énfasis en el camino con mayúscula, porque era también el nombre que se le daba a los seguidores del Señor en Hechos, en el libro de Hechos. También, hermanos, decir que predicar la palabra siempre es un privilegio muy grande y una responsabilidad proporcional. Por eso los que predicamos la palabra siempre tenemos una sensación muy particular cuando desde cualquier púlpito hemos de exponer el mensaje a partir de esa palabra. Y les puedo asegurar, hermanos, que esa sensación no es producto de los nervios, porque después de casi 42 años de exponer la palabra, parece que no me da nervios, sino precisamente lo dicho, un honor muy grande, pero también una responsabilidad proporcional. Quiera el Señor entonces, hermanos, que en la exposición del mensaje de hoy, cuyo tema tenemos en el boletín y que se ha mencionado, pues el trabajo de un servidor pues refleje, hermanos, la palabra escrita que hemos leído. Entonces, hermanos, tenemos el tema escrito en nuestro boletín, al menos el título, contexto y contenido. Ese es nuestro tema, contexto y contenido de la oración de Jesús en Getsemaní, y que fue la lectura que hicimos, hermanos. Y obviamente está en los pasajes paralelos, es decir, en los evangelios. Como siempre, hermanos, he dicho todo hablar en público
aún lo que parece improvisado a veces, que no lo es tanto, y particularmente lo que no es improvisado, sino preparado, sigue un formato. Y los que exponemos la palabra, pues aprendimos ese formato. Y a partir de ello, entonces, siempre buscamos dar un orden a lo que se expone para que entonces el oyente pueda decir: pude seguir la exposición de hoy. Entonces, hermanos, empiezo con la primera parte de ese formato, y que es la introducción. Y en ello, hermanos, digo lo siguiente. En primer lugar, hermanos, hacer el señalamiento que ya por la edad, porque por algo uno avanza en años, siempre escribo al menos totalmente la introducción de mi exposición y la conclusión. Tengo inclusive varios y muchos sermones completos por escrito, y tengo también muchos sermones que nada más son bosquejos. En esta ocasión, hermanos, el sermón cuyo tema hemos mencionado, tengo por escrito la introducción y la conclusión, lo demás en forma de bosquejo solamente. La introducción. Jesús, según San Lucas 3, comenzó su ministerio redentor a los 30 años. En todo su ministerio, la oración ocupó un lugar muy importante. De muchas maneras se evidencia en sus enseñanzas lo que ahora nosotros podemos leer en los evangelios respecto a la temática en desarrollo. Lugares diversos fueron testigos de la vida de oración de nuestro Salvador y Señor. Contó parábolas para hacer notar a sus discípulos de la importancia de orar. Yo creo, hermanos, aquí me aparto un poquito de la lectura. Creo que no sería muy forzoso recordar, por ejemplo, sin que haya necesidad de que lo busquen, porque tal vez hasta lo tienen de memoria en la mente, lo que escribió San Lucas de Jesús en el capítulo 18 de su Evangelio, versículo 1, y les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora bien, y en relación al pasaje bíblico que se toma como texto para la exposición de la palabra de Dios en esta ocasión, el lugar donde Jesús hace su oración es muy particular. Además, hizo allí algo muy especial, algo paradigmático, algo que se constituye en modelo para la generación de su tiempo y para los creyentes de la era moderna. Getsemaní, lugar de la oración, es testigo fehaciente, o como dice uno de los cantos, me vuelvo a separar un poco, hermanos, de la lectura directa. ¿Se acuerdan de ustedes de un himno, y inclusive está en nuestro himnario, que hablando de Jerusalén y sus muros, dice: quedan en ti testigos mudos, que si tuvieran vida nos hablarían también? Lo mismo Getsemaní. Por eso digo lo que acaban de escuchar, hermanos. Getsemaní, lugar de su oración, es testigo fehaciente de que en su vida Jesús tuvo personas que le apoyaron en los momentos significativos de su ministerio. Hubo gente que le apoyó.
Podemos citar, por ejemplo, que en su entrada triunfal, el domingo pasado, por ejemplo, uno de sus amigos, tal vez un discípulo secreto, le prestó su transporte, un pollino en el lenguaje de San Mateo. El aposento donde celebró la última Pascua de su vida terrenal e introdujo la primera celebración de la Santa Cena, tampoco era suyo. Y ahora, a un día de su crucifixión, está en un lugar que tampoco era de su propiedad, el jardín o huerto de Getsemaní. En este lugar hace la oración más significativa y trascendente en sus escasos 33 años de vida. Era joven, hermanos. Era joven. Ese jardín o huerto tenía un dueño. Cualquiera de nosotros que se meta la maquinita mágica y pregunte, o lee libros que abordan el tema, y nos vamos a dar cuenta que todos esos lugares, inclusive el de Getsemaní, tenía dueño. La cita bíblica, ahora 36 al 46 de San Mateo 26, a eso me estoy refiriendo, la cita bíblica que sirve de base y texto para la predicación en este Jueves Santo, otorga el material suficiente para estructurar la forma y fondo del contexto y contenido de la oración de Jesús en Getsemaní, que al desarrollar este tema enunciado, Dios sea glorificado y cada presente edificado y fortalecido en su fe. Desgloso la exposición. Entonces, hermanos, vamos ahora a la primera parte del sermón. Contexto de la oración de Jesús. Contexto de la oración de Jesús. Y aquí, hermanos, diré 4 cosas bajo contexto de la oración de Jesús. Y obviamente, hermanos, si nosotros nos vamos al pasaje, parte del contexto son todos los versículos anteriores al versículo 36 al 46, que es el texto. Ese es el texto. ¿Cuál es el contexto? Parte del contexto son todos los versículos anteriores al 36. Pero específicamente, hermanos, la celebración de la Pascua. La última Pascua en su vida. La última Pascua en su vida. Jesús fue judío. Nació de la tribu de Judá. Uno de sus antepasados más famosos fue el rey David. Entonces, hermanos, como judío, había celebrado la Pascua. Ese es parte del contexto. Con los detalles, hermanos, que no tomamos ahorita porque es contexto. El que sí estamos entrando es al texto. Entonces, hermanos, la celebración de la Pascua es parte del contexto. Parte del contexto también es el establecimiento de la Santa Cena. En palabras muy de ahora y teniendo ya el panorama completo, histórico, inclusive bíblico, podríamos decir la primera Santa Cena. Y no la última como se suele decir. Sí fue la última, pero la última Pascua para Jesús, que era uno de los 2 sacramentos del Antiguo Testamento y que se estableció en el contexto
de la salida de Israel de su esclavitud en Egipto. Allí se inicia la Pascua. Entonces establece lo que ahora nosotros, hermanos, llamamos la Santa Cena. Y es la primera. Como hemos leído algunos pasajes de 1 de Corintios 11. Parte del contexto, hermanos, también fue que cantó un himno. Y eso lo dice en los evangelios, en los pasajes paralelos. Es decir, si en uno no lo dice, en otro sí. Porque cada autor de ese escenario de la Biblia tiene elementos para ir escribiendo según lo que Dios pone en su mente, según le inspira. Entonces cantó un himno. ¿Cuál sería, hermanos? No sabemos. Tal vez uno de los salmos, o tal vez Cristo tu voluntad, pues no, porque él mismo era Cristo, que es uno de los himnos que está en nuestros himnarios. Sea hecha tu voluntad siempre en mí. Lloraste tú también, por eso a ti vendré. Mi Salvador, mi bien, sé mi consolador. Pero no lo cantó. La Biblia no entra en esos detalles, hermano. Pero junto con sus estudiantes, juntos con sus alumnos, junto con sus discípulos, que es el término bíblico, pero se refiere a estudiantes. Él era un maestro itinerante, como lo fue Sócrates y otros. No tenían academia. Los escribas y fariseos sí tenían academia, pero Jesús era un maestro itinerante, como lo fue Juan el Bautista, por ejemplo. Y después, hermanos, de lo mencionado, como parte del contexto de la oración de Jesús, es su salida rumbo a Getsemaní. Y de aquí, hermanos, para tener alguna información básica, y es lo que hay al respecto, en San Lucas 22, 39, hermanos, en San Lucas 22, 39, tenemos una información que da más elementos respecto a Jesús y su relación con Getsemaní. 22, 39 de San Lucas. Leo en voz alta y dice, este es un pasaje paralelo, dice, y saliendo se fue. ¿Qué más sigue, hermanos? Como solía. Como solía. Es decir, él con frecuencia se reunía en ese lugar. Por eso San Lucas pone el detalle de lo que acabamos de leer. Saliendo se fue como solía. Y lo enfatiza mucho Juan, el apóstol, en el capítulo de su evangelio, capítulo 18, hermanos, el versículo 2. Leo el 1 y el 2, hermanos. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, es decir, lo que está antes del capítulo 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. ¿Qué más, hermanos? Fíjense, porque muchas veces Jesús se había reunido allí. Muchas veces. No es solamente en el último o en el penúltimo día de su vida
aquí como varón. Entonces, hermanos, brevemente tenemos el contexto. Entonces, al llegar a Getsemaní, empieza lo que tenemos como contenido de la oración que hizo allí, el contenido de la oración de Jesús. Parte de su oración, hermanos, como hemos leído en el capítulo 26, y particularmente, hermanos, releo el 42 de San Mateo 26, San Mateo 26, 42, sí, capítulo 26, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, hermanos, hablando del contenido de la oración de Jesús en Getsemaní, vamos a decir una primera cosa respecto al contenido de su oración. En primer lugar, si es posible no pasar, ese fue parte de su oración, dirigiéndose a su Padre. Si es posible no pasar por la experiencia de la crucifixión, si es posible no pasar por la experiencia de la crucifixión, esa fue parte de su oración, hermanos. Que no pase por la crucifixión. Si es posible, pase de mí esta copa. Así está. Pero esa expresión, en alguna medida, es un eufemismo, es decir, una palabra suave para la palabra fuerte. Si es posible no morir por crucifixión. Era terrible, hermanos. Conocía la terrible muerte por crucifixión. Si lo traemos a la experiencia nuestra, hermanos, miren. Si a nosotros nos ocurriera, hermanos, que me siento como nervioso, vamos a escenificar un poco, hermanos. Me siento como nervioso. Como que tengo un temblor interno, agreguemos este elemento más. Como que mis manos me sudan, un tercer elemento. Y estamos con alguien, puede ser la esposa o el esposo. No me está gustando eso, que dijera el esposo a la esposa o al revés, según quien esté sintiendo esos síntomas. Y al decir, no me gusta eso, hay un médico aquí cerca, te voy a llevar para que te cheque. Y si el médico nos checa, hermanos, o checa a la persona de nuestra imaginación ahorita, y que le diga, se sienta ahí, por favor, me espera. Llame a su esposa. Supongamos que el esposo es el que está enfermo. Y entre la esposa, y que le digan al médico los síntomas que trae su esposo, ahora que ya lo revisé, es que su pulso ya es muy leve. Yo no entiendo cómo es que todavía camina,
pero le puedo asegurar que no pasa esta noche. Quien se va a angustiar es la esposa, y supongamos que se lo comunica al marido. De seguro que por el aviso, por la noticia, tal vez se muere allí mismo, hermanos. Morir no es sencillo, hermanos. Y Jesús sabía de qué iba a morir, porque Él había escrito el guión de su vida, de su trabajo redentor, lo había establecido junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Como dice en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Vosotros entregasteis, hablando de Jesús y de los judíos que recibían la predicación del apóstol Pedro, pero por determinado consejo de Dios, por determinado consejo de Dios. Y el determinado consejo de Dios es precisamente la divinidad estableciendo el plan de la redención. Y a Jesús le correspondió llevar a cabo la obra de redención, que implicaba vivir nada más 33 años y terminar su obra de la manera que nosotros conocemos. Por eso, cuando está ya para que eso suceda, dice la palabra que su oración lo hizo de esa manera. Si es posible. No sé cuántos de los que estamos aquí, hermanos, porque cuando nosotros relacionamos la palabra escrita con nuestra experiencia, como que entendemos mejor, hermanos. Yo no sé cuántos de los que están aquí han estado en momentos donde sienten que su vida está terminando, que ya se van a morir. Porque yo creo que Dios a veces nos permite, hermanos. Yo cuando me enfermé del COVID, hermanos, yo sentí que me moría. Y le decía a Dios, por ejemplo, repitiendo una parte del Salmo 21, mi socorro viene de ti. No lo dije en tercera persona, mi socorro viene de Jehová, sino le dije, mi socorro viene de ti. Y del Salmo 23, una de sus partes, también lo dije en primera persona, porque está en tercera persona. Él confortará mi alma, fue lo que escribió David. Pero yo lo dije en primera persona. Tú confortarás mi alma. Y repetí el Salmo 56:3. En mi temor, en mi miedo, en mi apanicamiento, yo en ti confío. Y la confianza o la seguridad de que te conforta no es sinónimo de que no vas a morir. Pero si ocurre, estoy confesando que Él confortará mi alma. Aunque me muera, pero muero con el confort que el Señor da. Porque orar no es sinónimo de que según lo que digas se te va a conceder, sino que uno ora para depositar la vida en manos de quien nos la dio, y que allí estará más que seguro, sea que vivamos o qué más, o que muramos. Y la muerte de Jesús no solamente era terrible por la muerte en sí mismo, sino por la pena, capital que representaba morir cargando el
pecado de todos nosotros, hermanos. Esto se amplía en los libros de teología de manera abundante, hermanos. Entonces, conocía la terrible muerte por crucifixión. Él de seguro había presenciado, porque era práctica común de los castigos del Imperio Romano para aquellos que sentenciaban a muerte y que no eran ciudadanos romanos. ¿Cuál era la muerte? Por crucifixión, no por inyección como ahora. Entonces, hermanos, la palabra de Dios enseña que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y esta es una tentación. Miren, hermanos, la expresión en las Sagradas Escrituras para tentación es pairesin, el infinitivo, tentar. Pero es el mismo verbo, en la mayoría, el 95%, es el mismo verbo que se utiliza para la palabra probar. Es el mismo, hermanos. Por ejemplo, y vino Satanás y le tentó en el capítulo 4, cuando estuvo 40 días y 40 noches. Y vino Satanás en la condición de su hambre por no comer ni beber agua durante 40 días, 40 noches. En esas circunstancias se aprovecha Satanás para tentarle. Y el Espíritu Santo lo llevó. Y entonces yo batallando con cómo es que Dios lleva, el Espíritu Santo lleva a Jesús para ser tentado. Pero es que lo que el Espíritu Santo o Dios Padre utiliza y pone allí es para saber si obedecerá al pie de la letra lo escrito. Pero en esas circunstancias que es de prueba ante Dios y de Dios para Jesús, se cuela Satanás y pone la tentación. Porque Satanás no puede hacer nada por sí, pero sí aprovechar lo que Dios ha establecido en un orden para todos, lo tergiversa y lo usa para mal. La psicología, por ejemplo, hermanos, es decir, la parte emotiva de nosotros. La emoción nuestra, que a eso se dedica en alguna manera la psicología, la emotividad nuestra no está originado en Satanás. Nosotros fuimos formados integralmente, incluyendo la parte emotiva de nuestras personas. Pero la emotividad se puede colar Satanás y lo usa para mal en nuestra vida. Entonces, hermanos, la palabra de Dios enseña que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y de alguna manera, en Getsemaní estaba siendo tentado también. Por eso, en el contenido de la oración, hermanos, parte de ello es: si puedes evitar que pase por la crucifixión, pero que no se haga lo que yo digo, sino tú. Por eso dice la parte última del 42, después de haber pedido, pero dice: no se haga como tú, como yo, sino como tú. Y luego agrega: hágase tu voluntad. Ahora, hermanos, utilizando precisamente esa parte, hermanos, la primera petición fue de su oración: si es posible no pasar por la experiencia de la crucifixión. Si es posible, pase de mí esta copa. Es una metáfora para referirse a lo que venía. Entonces la segunda, después de lo explicado, hermanos, la segunda parte de su oración fue:
hágase tu voluntad. Y miren, hermanos, hay dos expresiones en las Sagradas Escrituras y en los Evangelios que son lo mismo, pero por el contexto en el que son mencionados las expresiones, su significado y contenido es diferente. El primero me refiero, hermanos, a la oración que conocemos como el Padre Nuestro, en San Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿qué más? Hágase tu voluntad. Ahí está, hermanos. ¿Y quién lo dijo? Jesús. ¿A quiénes? A sus discípulos. Ustedes van a orar de esta manera. Y es a iniciativa de una solicitud que le hicieron. Señor, no está en San Mateo 6. Enséñanos a orar. Como también Juan enseña a sus discípulos a orar. Enséñanos a nosotros. Y por eso aparece el Padre Nuestro, hermanos. Y dice, hágase tu voluntad. La misma expresión está en el 42 de San Mateo 26, que leímos y releímos, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la semejanza, hermanos? Pues la expresión, hágase tu voluntad. Pero hay diferentes significados, hermanos. El de San Mateo 6, el significado es que Dios manda, y los que están en el cielo hacen lo que Dios manda. Los ángeles, los diferentes niveles de las huestes celestiales, llevan a cabo una acción que se les ordenó. Pero en el Getsemaní, el hágase tu voluntad se refiere no a algo que vas a hacer, sino se refiere a un suceso o algo que vas a recibir. Es diferente. Hay una posición que algunos le han llamado la obediencia pasiva de Jesús. Caso, hermanos, muy sonado y reconocido en el Antiguo Testamento es lo que le ocurrió a Job. Murieron sus hijos, murieron los animales, se incendiaron sus sembradíos. Él estaba recibiendo, no estaba haciendo, estaba recibiendo. ¿Y qué recibió? Que todo lo que tenía le fue quitado, le fue quitado. Entonces en el Getsemaní, el hágase tu voluntad es que algo le va a suceder, algo le va a ocurrir. Y él dice, que se haga, que se haga. Entonces, hermanos, el significado de hágase tu voluntad, hágase lo que tú dices en el Padre Nuestro, lo que tú mandas, que yo lo cumpla. Si me dices, yo lo cumplo, porque me estás mandando algo. Que yo cumpla tu voluntad, que lo que tú me mandas lo haga yo. Pero en el Getsemaní, lo que ya dijimos, hermanos, el significado de la oración en Getsemaní, que tu voluntad se cumpla sobre mí, que lo establecido para que suceda en mi persona se lleve a cabo. Lo que tú has decretado, lo que tú has establecido como propósito
en el plan de la redención. Entonces, hermanos, miren, respecto a aquí, hermanos, porque tiene una relación muy directa en el sentido que voy a explicar. En el Catecismo de Heidelberg, hermanos, domingo 16, preguntas 40 al 44, y lo que escribe o escribió Juan Calvino en su Institución de la Religión Cristiana sobre la expresión del credo apostólico, donde los creyentes de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, algunos dicen que fue escrito entre el año 150 al año 200, hermanos, porque en la parte final del año 200, incluyendo el año 300, ese documento que nosotros conocemos ahora como el Credo de los Apóstoles ya empezaba a circular. Y entonces los que han escrito al respecto señalan que fue escrito entre el año 150 al año 200 de la era cristiana. Y hay una parte que dice: descendió a los infiernos. Así dice, descendió a los infiernos. ¿Y qué significa eso? Juan Calvino, hermanos, cuando escribe al respecto en la Institución de la Religión Cristiana, esa expresión lo toma metafóricamente para poner una alternativa a las doctrinas de su tiempo, porque la Iglesia romana enseñaba sobre esa parte especial del credo apostólico, descendió a los infiernos, lo explica como que Jesús fue al Hades, al Seol, para predicar a los que vivieron desde Adán hacia adelante, antes del diluvio, después del diluvio, a predicarles y a manifestar su triunfo para entonces librarlos de donde estaban. Y Juan Calvino dijo: esta enseñanza no es congruente con las Escrituras, entre otras cosas por cómo iría Jesús aceptando sin conceder, como dicen los políticos actualmente, aceptando sin conceder. ¿Cómo iría? Calvino no lo dice de esa manera, aceptando sin conceder, pero por lo que dice, hermanos, ¿cómo iría Jesús? ¿Nada más en su espíritu o iría en su cuerpo? No es posible que en su cuerpo, porque en su cuerpo estuvo en la tumba. Porque los que enseñan que fue a anunciarles la noticia y que a la vez esa noticia los liberara, era a los que murieron en el Antiguo Testamento. Y que esa visita al Hades o a los infiernos, como lo dice el credo de los apóstoles, lo hizo entre el día en que murió al día en que resucitó. En el paréntesis de esos días, él fue a ese lugar, pero por eso se pregunta: ¿iría en espíritu o iría nada más en cuerpo? En espíritu no es posible. ¿Por qué? Porque cuando él murió, recuerden, fue su última palabra: ¿en tus manos qué? Entonces el Espíritu, y nosotros creemos así, de Jesús, estaba con Dios Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y que era un recitar, un repetir de Jesús del Salmo 31:5, porque él conocía la palabra. Y cuando está muriendo, y uno de los evangelios dice: y clamando a gran voz, entregó el Espíritu.
pero no dice qué dijo. Y en otro de los evangelios dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Su espíritu entonces estaba con Dios. Por eso, hermanos, en este sentido del sufrimiento del Getsemaní, en este sentido se explica la agonía mencionada por San Lucas 22:44. Y los invito, hermanos, a que lo leamos, a que lo busquemos, 22:44, y que dice, hermanos, de la siguiente manera: 22:44 del Evangelio de San Lucas. Dice, hermanos, ¿lo leemos juntos? Y estando, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren, hermanos, y estando en agonía, es que estaba a punto de morir, porque nosotros le llamamos agonía cuando la persona notamos que ya no va a durar mucho. Y comunicamos la expresión fatídica: está agonizando. Pero agonía, hermanos, la palabra agonía, y ustedes lo pueden buscar en los comentarios, o si alguien sabe un poquito del griego puede buscar la palabra, y quiere decir lucha. Porque él, como humano, hermanos, él pudo haber hecho lo que le dijo a Pedro. Cuando Pedro le cortó la oreja a Malco. En San Mateo no dice que fue Pedro, nomás dice que alguien sacó una espada y le cortó la oreja a un trabajador del sumo sacerdote. Pero en otro de los evangelios, el de Juan, dice Pedro. Pedro fue. Y cuando Jesús le dice: mete tu espada en su lugar, ¿acaso no sabes que yo puedo pedir a mi Padre que me ayude y mandaría más de 12 legiones de ángeles? Más de 12 legiones de ángeles. Entonces, hermanos, y estando en agonía, hermanos, era una lucha tremenda en su interior, como nos sucederá a nosotros cuando muramos, si tenemos fuerzas todavía. Pero miren, hermanos, de todos aprendemos. Una ocasión, cuando el pastor Eduardo Medina, que estaba muy enfermito ya, hermanos, en una de esas ocasiones coincidí en la visita con el presbítero Ramírez Catalán y oramos por el pastor, y me llamó mucho la atención algo que expresó el pastor, y que muchas veces se nos olvida, hermanos. No sé si a ustedes les ocurra lo que a mí sí, hermanos, que aun cuando la persona ya está muy grave, en nuestro aferrar a los apegos humanos, seguimos pidiéndole a Dios: sánala, Señor, sánalo, Señor. A veces no nos podemos separar de las personas, hermanos, y oramos de esa manera, aunque ya estén las últimas. Y saben
¿qué dijo el pastor? Y que me llamó la atención. Y cuando veo a un enfermo, oro por un enfermo, y lo veo en situación ya de estar por terminar su historia, yo hago lo que en esa ocasión hizo el pastor al orar. ¿Qué dijo? Reprenda o reprende a Satanás. Reprende a Satanás. Porque nos va a meter dudas, hermanos. Tal vez. ¿Y por qué no reprenderlo? Sí, hay que reprender. Hay que reprender. Entonces, hermanos, miren, en este sentido de esa lucha tremenda que tenía Jesús y que por eso su oración contiene lo que hemos leído, hermanos, en este sentido se explica la agonía mencionada por San Lucas en el 22:44. Y el hecho de su descenso a los infiernos, como lo afirmaron los creyentes que escribieron el credo apostólico, y que Juan Calvino dice que esa expresión, y descendió a los infiernos, es metafórico. Y si es metafórico, entonces ¿a qué se refiere? Pues a su muerte en la cruz, al estar bajo el poder de la muerte por 3 días, y su agonía en el Getsemaní. Entonces, nada de que fue a predicar a los muertos. Y yo recomendaría, porque es la explicación bastante amplia, hermanos, en lo que escribe Juan Calvino. Pero nuestros hermanos de 1563, porque fue cuando se lanza el Catecismo de Heidelberg, dice que la crueldad y la intensidad de sus angustias, lo estoy parafraseando, esas preguntas del domingo 16, que tienen preguntas del 40 al 44, pero es bueno leerlos porque no está hablando de descender al Seol o a los sepulcros, ir al lugar de los muertos, como sí enseña la Iglesia romana, porque todavía les está dando un chance a los que murieron sin Cristo, pero les está dando una esperanza sin fundamento bíblico. Por eso decimos aquí, en este sentido, se explica la agonía mencionada por San Lucas en el 22:43 y el hecho de su descenso a los infiernos, como lo afirmaron los creyentes que escribieron el credo apostólico, pero que es metafórico. Se refiere entonces a su muerte en la cruz, a la agonía del Getsemaní, y siendo el dador de la vida, estar bajo el poder de la muerte durante 3 días, hermanos. Pero sin chance de la muerte de retenerlo. Porque él dijo en San Juan 10, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la volveré a tomar. Conclusión, hermanos. El imperativo de Jesús, aprended de mí, es pertinente y aplicable para todos los momentos y circunstancias en la vida de los creyentes, incluyendo a los que vivimos en este abril del año 2022, particularmente cuando le oímos orar en el Getsemaní, y conocer ahora los detalles sobresalientes de contexto y contenido de su oración en Getsemaní. Podemos afirmar que su deseo de no pasar por la terrible y vergonzante experiencia de la crucifixión, ese deseo no fue el fin y propósito de su oración, pues si lo hubiera sido, fácilmente hubiera echado mano del poder que tenía y que le había dicho a Pedro cuando éste le había cortado la oreja a Malco: vuelve tu espada a su lugar,
¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto está, hermanos, en San Mateo 26, 53. Finalizo esta conclusión diciendo, estimados hermanos y hermanas, también usted, también yo, también nosotros, tendremos nuestro Getsemaní personal, no sabemos cuándo, pero ocurrirá. Tal vez no con el mismo contexto y contenido. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que cuando esto suceda, no solo traigamos a la memoria el aprended de mí, dicho por Jesús y que cité al principio de esta conclusión, sino que tomemos nota además de lo que dijo a sus discípulos en un contexto casi parecido al Getsemaní. ¿Qué les dijo? Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Que en las situaciones difíciles, hermanos, hagamos lo que Él hizo. Si es tu voluntad que pase este problemón, sea cual sea, hermanos, incluyendo la muerte, pero no que se haga lo que yo pido, sino que agreguemos, hágase tu voluntad. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Dios que estás en los cielos, dijo Jesús, ejemplo os he dado. ¿Y cuántos tenemos, Señor Padre, de Él para nosotros, en su vida, para nuestra vida? Él era el menos digno de una muerte como el que fue sometido. ¿Y por qué no era digno? Porque como dice tu palabra, Él fue tentado en todo, pero sin pecado, pero por nosotros fue tratado como un pecador. Nosotros, Señor, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón muchas cosas que nos hacen más dignos de experiencias como por la que atravesó nuestro Señor Jesús. Pero nosotros te agradecemos porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, inclusive en la muerte, la esperanza segura es que tu vara y tu cayado nos infundirán aliento y que es nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Enséñanos a tener un espíritu de obediencia a prueba de cualquier circunstancia, Señor. Parecería una solicitud, una petición atrevida, pero la disposición de nuestro corazón es esa. Enséñanos y ayúdanos a ser obedientes, como dice tu palabra, hasta la muerte. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias nuestras tenemos a un sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende, como leemos en Hebreos 4. Gracias por tu iglesia que está presente, gracias por los que estamos aquí y que cada uno de nosotros, Señor, tengamos en nuestro corazón cabida para la palabra que hemos escuchado ahora y que nos fortalezcamos en todo lo que tú sabes necesitamos. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén.